Y esta silicua que procede de estos territorios, no sabemos exactamente qué, es una pequeña monedita de un emperador, de un usurpador poco conocido, de principios del siglo V, Priscus Attalus, o Prisco Atalo, que tiene como pareja otro hallazgo en toda la península ibérica, de momento, otro hallazgo en tierras jiennenses, en el Alto Guadalquivir. Y este colega, con buen criterio y gran erudición, pues ha planteado que estas dos monedas han podido llegar hasta la zona antequerana y quizá incluso hasta la malacitana en el sentido moderno de este término, en una época ciertamente tardía, un poquito después de su acuñación, en el contexto de las guerras, de una campaña que hace un general imperial al servicio de Honorio en su lucha contra, en este caso, los vándalos silingos en torno al 420, que se supone no, hay ciertas evidencias que pudieron pasar por estos territorios y que al final cruzaron el estrecho de Gibraltar por el contexto este de Bailo, Tarifa, etc. Algunos hallazgos monetarios, tesorillos, ocultamientos y destrucciones encajan bastante bien en este 420. El interés que dan también estos hallazgos antequeranos, en este caso sí con contexto, porque es una moneda que me fue facilitada por mi colega y amigo Manuel Romero, procedente de una excavación, pues esta moneda es otra silicua. Es una silicua un poquito más moderno, de Graciano, pero que tiene la misma particularidad que la de Prisco Atalo. Está recortada, está cercenada. Ahí hay unos dibujitos de un trabajo donde se ve como esas monedas, cercenamiento es lo que se hacía hasta finales del XVIII, cuando se inventan estas decoraciones que tenemos en el canto de las monedas, para que nadie por la noche, con una lima, estuviera quitándole oro o plata a las piezas, vendiéndolas por el valor que se supone que tenían. Bien, pues estas piezas están cercenadas y seguramente esta, aunque sea más moderna, pudo formar parte también de este pack de circulación monetaria interesantísima de la campaña de Castilus en el 420 después de Cristo. Me voy a centrar ahora en hacer algunos comentarios a propósito de ciertos yacimientos arqueológicos de envergadura, unos urbanos, otros suburbanos, otros rurales, otros de ambiente del mismo tipo, pero de un ambiente totalmente distinto, como el funerario, intentando plasmar de la mejor manera posible pues la riqueza y la variedad de información y de documentación que presentan, eso sí, ya me disculpo por anticipado, pues unas amonedaciones poco fotogénicas y en un estado de conservación que dista mucho de estas piezas primeras que hemos visto o de otras piezas que se pueden encontrar en colecciones. Hablar de la riqueza arqueológica de la depresión de Antequera, de la Vega de Antequera, con este mapa sacado del libro de Sillier y con algunas ciudades en rojo que yo coloco porque ahora haré algunos comentarios de ellos, junto con los puntos en verde, que son algunos de los yacimientos que yo a continuación pues voy a ir intentando desgranar de una manera lo más sintéticamente posible. Y ya que estamos aquí, pues empezamos, como no, con las famosas termas romanas o termas de Santa María. Un yacimiento muy importante, excepcional desde muchos puntos de vista, pero no solamente por las estructuras, los mosaicos, sino porque fue, bueno, y todavía es, por desgracia, pero en fin, en su momento fue el gran vestigio arqueológico de una ciudad como Anticaria, que no tenía esa visibilidad, como se dice ahora modernamente, en el panorama arqueológico de Hispania romana o de la propia Bética. En ese contexto, estas excavaciones ya muy antiguas de la ciudad de las termas de Anticaria,
pues han deparado, pues una riqueza numismática relativamente, no, es que esto está un poquito lento, ¿vale? Es muy lento. Han deparado una riqueza numismática muy grande, a pesar de que estemos hablando de un número de amonedaciones no muy abundante. ¿Por qué? Pues porque, aquí no tengo tiempo para ello, pero la lectura, la clasificación de estas monedas, como verán ahora en la ilustración siguiente, pues no muy bien conservadas, pero que en la mayor parte se pueden clasificar bien, pues contribuye a dos cosas. Una, en los contextos, en los ambientes donde estas amonedaciones se han encontrado, es que esas monedas fueron perdidas en ese momento, porque el mosaico o la estructura que la tenemos fechada por las cerámicas nos dice que las monedas, si son del siglo I y están en un ambiente del siglo III, esas monedas se perdieron y continuaron circulando hasta el siglo III. Al contrario, si nos encontramos algunas de estas piezas en lugares bajo un mosaico o en contextos claramente anteriores a determinadas construcciones, la fecha, la data de esa moneda nos sirve para situar, pues oiga, esta sala que no tiene mosaicos y no lo podemos fechar bien, pues no puede ser anterior al siglo II, porque ahí había un sextercio del siglo II. Algunas de estas piezas, el predominio, como veíamos en la parte inferior de ese gráfico, es claro. En las termas, ¿qué nos podemos encontrar? Fruto de una circulación residual, piezas iberorromanas o ibéricas, como esta unidad de Cástulo, que en este caso está fuera, digamos, del ambiente de circulación de las propias monedas que siguen utilizándose en época altoimperial en el contexto de las termas. Pero, al mismo tiempo, nos encontramos con una serie de monedas que, como los cuadrantes de Claudio, o sobre todo los ases de Claudio y de otros emperadores, nos insisten en que el as, durante los siglos I y parte del II después de Cristo, era la moneda más utilizada y la que, en determinados contextos, era, digamos, la más cómoda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en un momento más tardío, coincidiendo también, lo sabemos bien por algunos mosaicos significativos de uso, de refacción y de mantenimiento de las termas antequeranas, en el siglo III, es decir, sobre la crisis, en fin, pues como nos demuestran estos sextercios de Adriano y sobre todo el de Severo Alejandro de principios del siglo III, pues nos muestran la presencia de moneda que estuvo utilizándose y que fue perdida en un momento coetáneo, contemporáneo a el de todavía el uso efectivo de las termas. Qué duda cabe que, aunque no tenga que hablar de ello, pero por su interés sí lo voy a hacer puntualísimamente, al lado de las termas hay unos barrios interesantes también desde un punto de vista histórico y arqueológico, de los siglos XVI al XVII, que, aparte de algunas cerámicas y algunos materiales que se han estudiado, incluso están expuestos en el museo, pues tiene también su complemento en numismático, porque en estas excavaciones de las termas antequeranas apareció un número sensiblemente mayor al de las monedas antiguas, que en su mayor parte, menos alguna blanca coronada de los reyes católicos, en su mayor parte encaja perfectamente con uno de los episodios numismáticos pues, más curiosos también, sobre todo para los modernistas, ¿no? Como es el de la gran crisis, la bancarrota de los Austrias, Felipe III y sobre todo Felipe IV, y Felipe IV con los ordenamientos que hace, en fin, la documentación arqueológica aquí es que va uno a Simancas y lo lee, ¿no? Y lee precisamente como cuando se quedan en la ruina, recogen monedas de 4, de 6, de 8 maravedís y las resellan, les colocan todas ese tipo de marcas y le cambian el valor, los obligan, otra vez salen a circulación con un valor menor, mayor, etc. Y de esto hay una interesantísima documentación
en las monedas procedentes, en este caso, del entorno de las termas antequeranas. Yendo un poquito hacia afuera de la ciudad, qué duda cabe, hablar aquí en este foro de la Villa de la Estación es penoso, sería ridículo. Si no fuera porque también hay que hablar de la documentación numismática de la villa, también interesante desde el punto de vista de, como insistiré en este caso y en el segundo, bueno, en general en todos, pero sobre todo en este y en el que sigue, en la importancia que tiene también la moneda para afinar, no para descubrir, pero sí para insistir, para pulir determinados datos a propósito de la vida del yacimiento en su conjunto. Desde ese punto de vista, las monedas que coloco aquí y en la segunda ilustración son recreaciones, pero son los mismos tipos que aparecieron en las excavaciones, las campanises también, pero simplemente les llamo la atención sobre la importancia de la documentación cerámica y también numismática de la etapa, la ocupación del yacimiento anterior a la construcción de esa gran villa suburbana. Como no, hay monedas de Malaca, porque ya hemos visto que es de lo que más hay. En este caso no son unidades, sino pequeños divisores. Y como no, hay materiales como campanienses y algunas itálicas, que nos están hablando de esos años finales del siglo I a.C. y de hacia el cambio de era. Pero no es menos importante también, aunque sea puntualmente, el hallazgo, la presencia de algunas monedas como uno como este, evidentemente mucho peor conservado, pero para que vean alguna ilustración de una moneda bonita de un sestercio de Marco Aurelio, pues uno muy parecido a de esta emisión, apareció en el contexto de la cama, de la preparación de la habitación o el deambulacro en rampa, o el llamado el mosaico en rampa, de la zona cercana a el peristilo, y los excavadores y estudiosos de la excavación y de las monedas, los colegas Melero y Romero, pues dedujeron con todo acierto que esta modesta pieza, este sestercio, servía para concretar los momentos de la primera construcción, de la primera, digamos, edificación de esta gran villa suburbana. ¿Qué ocurre? Que como podemos ver en este cuadro de conjunto, preimperiales, Alto Imperio, es una cosa puntualísima. Siglo III, poquísimo. Luego haré un breve comentario al respecto. Y de época bajo imperial, la gran mayoría. No es nada extraño, como tampoco lo es que en el nivel 1, es decir, en la parte de estructuras que se empiezan a excavar, compatibles con el abandono y la última ocupación de la villa, es donde aparezca el mayor número de monedas. Evidentemente no se ha excavado toda la villa en extensión, y estos datos, aunque escasos, son interesantes porque permiten puntualizar algunos aspectos sobre la circulación monetaria de la villa, sobre todo en el momento cercano o muy cercano a el abandono de la misma, a partir ya del siglo IV y V después de Cristo. También es interesante marcar, puntear, como se dice coloquialmente, dónde han aparecido las monedas. Porque aparte de que los hallazgos monetarios pues tienen su casuística, que en parte incluso podemos nosotros pues reproducir, hombre, pues yo perdí, tal, nosotros si nos fijamos, yo me fijo, y tengo fotos, y veo monedas caídas en el suelo, en la facultad, entre las llagas, en las llagas de las baldosas, ahí se caen 3 céntimos, y casi todos los días que me acuerdo, paso, sigue allí. Barren, limpian, friegan, pero esa moneda se ha quedado ahí enganchada. Bueno, pues este pequeño ejemplo sirve también pues para contextualizar y explicar presencias y ausencias monetarias en yacimientos determinados. No nos podrá extrañar que la mayor parte de las monedas que se han documentado en la villa de la Estación procedan de la zona del peristilo, claro, porque es la zona de mayor deambulacro, de mayor circulación de la villa.
en los dormitorios o en los comedores o en otras salas, pues claro que a alguien se le caería alguna monedita, alguna noche de cierto, en fin, noche de viernes, pero luego los esclavos barrían y lo que encontraran se lo llevaban. En otras circunstancias, evidentemente, este tipo de hallazgos sí que serían posibles. El tema de la contextualización, de la colocación de los hallazgos monetarios por épocas en las zonas de un yacimiento, para mí uno de los mejores casos que he visto en lo que a los territorios antecaranos respecta es el lugar de la Quinta, el espacio de la Quinta, un lugar arqueológicamente interesantísimo. Ese vial, esa parte de la vía que comunicaba Antequera con Córdoba y con otros lugares de la provincia baética, y un lugar que combina, bueno, es un suburbio, ¿no? Y combina las actividades propias para nosotros de un suburbio, industriales, etcétera, con otras que también se combinaban, hoy no, en el ambiente, digamos, del mundo antiguo y sobre todo en el romano, como son el ambiente funerario, las necrópolis, que se van alternando en espacios, evidentemente, en torno a una vía principal. Este recinto es muy interesante en sus sectores, aquí están reproducidos solamente el segundo y el primero, pues porque permite ver cómo, con independencia de determinados criterios de datación arqueológica de materiales y de funcionamiento de estructuras, hay una presencia muy mayoritaria de amonedaciones del siglo III, los circulitos, quitando este pequeño depósito que hay en el centro de la vía, muy interesante, evidentemente en un momento en que esa vía tenía ya unas ciertas características muy particulares, y luego las amonedaciones, no sé si se ve bien, el amarillo del siglo IV y los triangulitos del siglo V. Estos hallazgos, fechados perfectamente y evaluados en nominales, combinados con la información arqueológica que yo he extraído, claro, de los artículos de los colegas antequeranos, pues permite insistir, abundar en el funcionamiento y en los momentos de ocupación de estos lugares industriales donde la moneda menuda se usaba. Cerca habría tiendas, se hacían pequeños pagos, no con denarios ni con silicuas siquiera, sino con monedas de bronce tan simples y tan mal conservadas al cabo del tiempo como esta. Aquí he reproducido, esto queda un poquito tal, pero he reproducido los colorines que veíamos en el otro lado, más o menos en su proporción. ¿Cómo no? Una moneda de Málaga, en los ambientes previos a la urbanización como arrabal de la ciudad romana. ¿Cómo no? Y, ¿cómo no? Ases de Claudio, abundantísimos, sobre todo en las emisiones hispanas. Y luego, presencia de los sestercios altoimperiales, sobre todo ya del siglo III, y una presencia importante de antoninianos y sobre todo ya de amonedaciones del siglo IV. El siglo IV es un siglo en el que se amoneda muchísimo y en el que, en función también de crisis monetarias, de inflaciones, hay muchísima moneda en circulación, el índice de pérdida aumenta muchísimo y las características de evolución de determinados yacimientos y espacios, por ejemplo, más suelos terrizos y menos pavimentados, pues hace que las pérdidas aumenten, pero también aumente el índice de no recuperación de esas pérdidas monetales. En fin, más o menos así es lo que como quería sintetizarlo. Esta evaluación, pues dicho de otra manera, expresado de otra manera, se ve aquí, a propósito de que una cosa son los porcentajes de moneda por siglos, las fechas de acuñación de la moneda, y otra cosa son el porcentaje de esas monedas acuñadas cuando sea, que aparecen en contextos o en ambientes que están datados por materiales cerámicos o por otro tipo de documentación arqueológica. Aquí se ve perfectamente cómo a partir del siglo IV, aunque no sea la moneda más abundante, evidentemente es el momento, a partir del siglo IV, el momento que concita una mayor cantidad de información numismática en este caso. Los puntos suspensivos están ahí a conciencia, no es que me haya equivocado ni me haya dado el tic, ¿no?
sino que están ahí a propósito de unos comentarios que luego haré, a propósito de las grandes ausencias en la documentación numismática de muchos de estos yacimientos, incluso en aquellos que han sido excavados y muy bien excavados, porque me consta. Ciudad con sus termas, áreas suburbanas con la gran villa de la estación, suburbios con la quinta. En esos ambientes, como yo les comentaba antes, esto no es de aquí, es una imagen impactante, ¿no? Murciana, de las águilas, ¿no? Pues hombre, pues para hablar de la moneda como viático, como ofrenda, aunque coloquialmente y de manera excesiva se la califica como el óbolo de Caronte. En algunos casos sí, en la mayoría ya en una época tan tardía, no. No debe ser así, al menos. Pero esto no es el momento de ocuparnos de ello, pero sí el de volver sobre la quinta y hablar de, aunque sea brevemente, de algunas de estas tumbas, muy pocas, en las que aparece moneda. Y eso, claro, que de 140 enterramientos, pues solamente 4 de los excavados y documentados aparezcan con monedas, nos dice, claro, aunque sea poco, es importante. 4 monedas sueltas y gastadas no tendría mucho interés, pero si las encontramos en una necrópolis que se ha excavado y que podemos decir que solamente 4 de 140 tenían esta forma de ritual y esta forma de ajuar, el dato de por sí casi insignificante se convierte en interesante. Y cuando se vaya ampliando, porque yo antes de venir aquí he intentado actualizarme, y también podría haber cogido y haber llamado a algunos de los colegas que hay aquí sentados enfrente, pero en fin, no lo he hecho para no molestarles, pero no he visto prácticamente nada más en necrópolis muy importantes que se han excavado y se han publicado recientemente. ¿Qué quiere ello decir? Pues que en estos territorios, contrariamente a lo que parece que sucede en otros, pues el uso de la moneda como viático funerario pues no tiene mucha importancia. Bueno, eso hace tema y habrá que analizarlo en un futuro. ¿Qué es lo que nos encontramos en estas 4 tumbas? Pues más de lo mismo. Algo parecido a lo que hemos visto en las termas, por ejemplo, pero de una manera más acusada. Y es interesante. Cuando uno tiene que tirar que tirar, seamos respetuosos, que deponer, que retraer, que abandonar una moneda, uno mira en el bolsillo, y eso todavía lo hago yo, o con los billetes, el más gastado o la moneda más oxidada, esa es la primera que suelto, evidentemente, más otras prácticas que, en fin, no voy a comentar porque quedaría regular, ¿no? Monedas desmonetizadas y tal. Bien, pero no. ¿Qué ocurre? Pues que las piezas son muy gastadas. Estas monedas, que son del siglo I, están en contextos funerarios del siglo II, segunda mitad, mediados segunda mitad. Esta pieza, que está en una datación adrianea de principios del siglo II, está en un contexto funerario de una época también más moderna.